Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre qué es la guía de observación y cómo elaborarla. Pero antes, ¿qué es observación? La observación es un procedimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Constantemente nos encontramos haciendo uso del sentido de la vista porque la vista nos permite observar de manera ordinaria los acontecimientos que ocurren en el devenir de la existencia. La observación es una forma natural de adquirir conocimiento. Sin embargo, muy pocas veces utilizamos la observación de forma metódica. ¿Pero qué es la observación de forma metódica? Es aquella utilizada en las ciencias sociales que involucra procedimientos intencionados de observación, es decir, que tiene un propósito determinado y una metodología a seguir que permite recoger la información sobre un fenómeno de interés. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Velázquez Vadillo y yo les voy a hablar de dos tipos de formas de observar. La observación natural es la forma habitual que utilizamos los seres humanos para acercarnos a la realidad. Esta nos permite conocer, interpretar y poder desenvolvernos en el mundo o ya sea en una sociedad. También es una instancia privilegiada para la adquisición de conocimientos gracias a la observación de la interacción social. La observación abarca tanto el ambiente físico, social, cultural, etc., donde las personas desarrollen sus vidas. Por ejemplo, de manera indagatoria, sería la interacción entre estudiantes en una mesa de debate, lo cual se discuten sus inquietudes y se toman decisiones sin la participación del personal educativo, entre ellos los maestros, los directivos, etc. O más bien, observar cómo un maestro enseña un determinado tema a sus alumnos. Las características de la observación son las siguientes. Número 1. Toda observación debe incluir datos. Número 2. Los alumnos no deben sospechar la intención del observador. Número 3. El alumno debe ser observado en varias situaciones diferentes. Número 4. El observador debe aprender a seleccionar los comportamientos sobresalientes y significativos. 5. El observador debe ser objetivo y describir hechos de la situación observada. ¿Qué es la práctica de la observación? Es un fenómeno sencillo y al mismo tiempo inevitable, ya que la mirada está en constante movimiento. La experiencia visual abarca una serie de imágenes cambiantes que despiertan el interés, en las que influye la percepción, la emoción, el intelecto y la memoria. ¿Cuáles observaciones podemos apreciar? Número 1. Observación de las escuelas. Número 2. Observación de la entrada a la escuela. Número 3. Observación de clase. Número 4. Observación del recreo. Número 5. Observación de la salida de la escuela. La observación metódica o sistemática se constituye como una de las bases del conocimiento científico, es decir, mirar con atención en una situación, sujeto, objeto, con el objetivo de adquirir información, características y conocimientos sobre él. Por ejemplo, el desempeño de los docentes impartiendo clases. Dentro de esta, intentan agrupar la información a partir de ciertos criterios fijados previamente o partiendo de estos registros. Requiere categorizar hechos, conductas o eventos que se han de observar. Características. Estudia la realidad de manera objetiva. Enfoca la atención del observador en un suceso, fenómeno, hecho o objeto. Se desarrolla en base de una investigación, puede ser directa o indirecta. Fases de la planificación de la observación. Número 1. Definir el problema y conductas en relación a este. ¿Qué observar? ¿Cuándo? ¿A qué o quién? 2. Delimitar las ventajas de la observación sistemática a la hora de resolver un problema o conflicto. 3. Tener en cuenta las características de interés donde será llevada la observación. 4. Definir conductas a examinar. 5. Seleccionar muestra a la que observar. 6. Argumentar las respuestas. ¿Por qué son útiles? 7. Conclusiones de datos observados. Las conductas a observar pueden ser las siguientes. No verbal. Expresiones motoras originadas de diferentes partes del cuerpo. O también expresiones faciales, conducta gestual y conducta postural. La espacial o proxémica es el lugar y espacio o el conjunto de desplazamientos de la persona, trayectorias o ocupación dentro de un entorno social. La vocal o extralingüística es el interés por la vocalización y no el contenido del mensaje. ¿Cómo se dice? No qué dice. Verbal o lingüística. Interés centrado en la información del mensaje.
Como primera pregunta tenemos qué es la guía de observación. La guía de observación es un instrumento que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación. También es el medio por el que se conduce la recolección de información para la obtención de datos o hechos sobre un fenómeno. También es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactar o afirmar o en este caso formular preguntas que orienten al trabajo de observación en el aula. Son señalados para los aspectos más relevantes al observar. Hola, yo soy Fátima y les voy a hablar sobre cómo hacer una guía de observación. Para esto tenemos en cómo se debe observar. Cuando se trata de observar es importante no dejar todo en la memoria y apoyarnos en algún formato que nos ayude a saber qué observar y cómo hacerlo. También tenemos que tener en cuenta 3 aspectos para la herramienta que debe de ser útil, debe ser sencilla de usar, debe adaptarse al observador y a la situación que se presenta. También tenemos las ventajas y desventajas como cualquier herramienta que debe de tener. Como ventajas es que posibilitan la observación de aspectos previos, se enfoca en la individualidad de los alumnos, aportan más información cualitativa, el observador tiene más protagonismo. También otros nos facilitan al observador concentrarse en rasgos muy definidos, la información facilita su lectura, también en su interpretación. Se precisa menor preparación del observador y se tiene mayor control de la subjetividad del observador. También como algunas desventajas es que se pierde la información de la observación, es muy objetiva, la capacidad de uso depende de la habilidad del observador y se tiene una mayor dificultad para organizar la información. También se pueden llegar a perder rasgos muy relevantes, el observador debe y necesita adaptarse al instrumento y se pierden rasgos ideológicos. Para esto vamos a encontrar la observación en 3 momentos, que es antes en la elaboración del instrumento, durante en la aplicación de este mismo y después la elaboración de la información, o sea, los resultados que van a ir recopilando. También algunos instrumentos para observar es el cuestionario de observación, el guión de observación, las listas de preguntas, las listas de control y las escalas de estimación. También hay que tener en cuenta que el cuestionario de observación es el que recoge aquellos aspectos en los que el profesor está interesado. Se enuncia en una forma de preguntas para que se pretenda encontrar respuestas mediante la observación. Este instrumento se relaciona con las actitudes investigadoras del docente. Este observa para comprender mejor y para ampliar su círculo de conocimiento sobre los aspectos en su práctica de enseñanza. También el guión de observación es aquel que recoge la forma y organiza todos los puntos que se requieren observar. Sirve por tanto como una pauta de observación, puede utilizarse tanto para analizar procesos, situaciones reales o didácticas, como productos, composiciones, escritas, grabaciones, trabajos escolares, entre otras. Para el diseño te puedes ayudar de una lluvia de ideas, todos deben aportar cualquier cosa que se les ocurra y que esté relacionado con la información del objeto a observar. También algo que debemos es clasificar la idea, deben de ser lógicas y secuenciales, debes de enumerar desde la más relevante hasta la menos relevante. Y para hacer tu guión debes utilizar frases cortas y claras, la estructura debe de ser muy sencilla y es posible que se utilizarán verbos en infinitivo o tercera persona con su complemento directo evitando otro tipo de complementos. Las oraciones pueden enunciarse en forma afirmativa o interrogativa y se utilizan discursos tipográficos, tipos de letras, espacios, guiones, para identificar la jerarquía e importancia en las distintas partes. Hay profesores que utilizan la numeración romana y las letras. También hay que tomar en cuenta que se debe de tomar los rasgos del entorno escolar, como son el espacio escolar, que es una escuela en general, el aula, cómo es el tipo del aula, el equipamiento, las características de los alumnos. Aquí nos habla sobre enfermedades, servicio de salud en el aula, nutrición, higiene,
y todo eso. También nos dice sobre organizadores del horario escolar, que son entradas al aula después del receso, las comisiones de los profesores, organización de los padres de familia. En un interior del aula podría ir como qué es el salón de clases, las materias, cómo están organizadas en el salón o los materiales generales, y en los alumnos las actitudes que manifiestan al llegar a la escuela, forma de relacionarse con el profesor, actividades que realizan antes de entrar al aula, organización, ambiente y entre otras cosas que podrían intervenir en tu guía de observación. Y eso sería todo.